He vivido casi 40 años en el tranquilo pueblo de San Miguel, un lugar en el corazón de México, donde todos se conocen, y el ritmo de la vida sigue el paso de las estaciones, a mis 60 años. Mis días se miden por pequeñas rutinas que han perdurado décadas: cuidar el jardín, preparar comidas para mis hijos, Diego y Sofía, y mantener la casa en orden. Mis hijos, de 35 y 33 años, viven cerca, pero sus visitas me recuerdan los años pasados y la vida que construí junto a Javier. Javier, de 62 años, sigue siendo el hombre que todos admiran en el banco local por su presencia firme y confiable. A simple vista, es el modelo de respetabilidad, siempre bien vestido, preciso en sus maneras y discretamente querido por el pueblo. He pasado décadas organizando nuestra vida alrededor de sus rutinas, manteniendo la casa como a él le gusta, manejando las finanzas hasta el último peso que insiste en tener registrado, y asegurando que la vida de nuestros hijos sea predecible y segura. Pero, bajo la superficie, siempre ha habido una inquietud sutil, una tensión callada en la forma en que protege ciertos documentos. Los cajones cerrados que dice contienen secretos del banco, y las noches tardías en la oficina que explica vagamente como asuntos de trabajo. Me he acostumbrado a ignorar esas grietas, convenciéndome de que la vida que mantengo con tanto cuidado es suficiente. Los años 60 y 70 trajeron cambios y revueltas al país, pero aquí, en San Miguel, el mundo parece lejano. Las protestas por los derechos, los ecos de conflictos distantes, apenas rozan nuestras calles. Aún así, incluso en esta calma, siento que las apariencias engañan, y lo que parece ordinario puede ocultar verdades que aún no enfrento. Así, sigo mis días, preparando comidas, remendando ropa y manejando el hogar que ha definido mi vida, sin saber que un solo momento está por llegar y cambiará todo lo que he dado por sentado. Aquella mañana fue silenciosa, casi de manera antinatural. Javier se había ido temprano al banco, como siempre los martes, y la casa se sentía más vacía de lo habitual. Lidiaba con un dolor de cabeza persistente, de esos que hacen que cada movimiento sea incómodo, y me vi atraída hacia el único lugar al que nunca me había atrevido a entrar sin su permiso: su despacho. La puerta siempre estaba cerrada, una barrera pequeña que nunca había cruzado, pero el martilleo en mis sienes apartó años de precaución. Adentro, el aire olía a cuero viejo y papel, una mezcla que siempre asocié con el trabajo meticuloso de Javier. Me moví con cuidado entre los estantes y los cajones del escritorio, buscando las pastillas para el dolor que sabía que escondía. Mis dedos rozaron el lomo de la Biblia encuadernada en cuero que él mostraba con tanto orgullo, y en un movimiento torpe, el libro cayó al suelo con un golpe sordo. Al caer, la tapa se abrió, y un pequeño papel doblado se deslizó de entre las páginas amarillentas. Mis manos temblaron al recogerlo, dudando si debía abrirlo. La letra familiar de Eduardo Vargas, el viejo amigo de Javier y gerente del banco. Me miró, las palabras me helaron. Si ella descubre la verdad, elimínala. Por un largo momento, no pude respirar. El dolor de cabeza desapareció, reemplazado por un frío entumecedor que corrió desde mis hombros hasta las yemas de mis dedos. ¿Quién era ella? Era yo. ¿Y qué verdad podía ser tan terrible como para justificar esas palabras: décadas de obediencia, de mantener nuestro hogar, de cuidar cada detalle de nuestra vida familiar? Se sintieron insignificantes en ese instante. Cada elección cuidadosa, cada compromiso, cada concesión silenciosa se repitió en mi mente como si hubiera estado ciega todos estos años. Volví a guardar la nota con cuidado deliberado, como si moverme rápido pudiera desencadenar alguna consecuencia oculta. Mi mente corría a mil, pero sabía que no podía confrontar a Javier, no ahora, tal vez nunca. Tenía que entender la magnitud de esta traición, proteger a mis hijos y a mí misma de lo que pudiera venir. Con la nota oculta de nuevo, salí del despacho y volví a la cocina.
Tragué una pastilla con agua y me senté en silencio, como si nada hubiera pasado. Mientras mi mente planeaba los próximos pasos, la vida ordinaria que conocía se había ido, reemplazada por un mundo donde la confianza se había roto y tendría que navegarlo con cuidado. Y mientras terminaba el desayuno, un plan comenzó a tomar forma. Uno que me llevaría a los secretos que Javier había escondido durante décadas. Después de esa mañana, todo cambió. Me movía por la casa con una nueva conciencia, observando a Javier como nunca antes. Cada gesto, cada mirada, cada leve titubeo en su voz adquirió significado. Noté cómo siempre cerraba ciertos cajones con llave, aunque dejaba otros abiertos para el uso del hogar, y cómo guardaba papeles en lugares que parecían insignificantes para cualquiera, pero claramente importantes para él. Empecé a llevar un registro mental de su horario, los días que viajaba por asuntos del banco, las horas que pasaba hasta tarde en la oficina. A simple vista, sus explicaciones parecían creíbles transferencias, auditorías, reportes, pero un patrón emergió que me apretó el pecho. Los jueves por la tarde eran siempre iguales. Salía diciendo que tenía recados en Querétaro, pero el tiempo nunca coincidía con ninguna razón oficial que pudiera rastrear. Una noche, mientras ordenaba su escritorio después de que se había ido a dormir, noté un recibo arrugado en el bolsillo de una chaqueta que no había usado en semanas. Era de una joyería al otro lado del pueblo, con un monto mucho mayor al que jamás había gastado en nuestro hogar. La nota adjunta tenía una letra desconocida, precisa y cuidadosa, distinta a la suya. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de que podría estar conectada con la nota que había encontrado. Observé en silencio los días siguientes, fingiendo que el mundo seguía igual. Registré las entradas y salidas, los gabinetes cerrados, las llamadas que hacía cuando creía que no estaba cerca. Cada observación añadía una pieza a un rompecabezas que apenas comenzaba a ver. Aunque seguía preparando comidas, hablando con Diego y Sofía y manteniendo la casa en orden. Mi mente estaba en otra parte. Me convertí en una observadora cuidadosa, juntando comportamientos, horarios y pequeñas inconsistencias en un mapa que podía seguir. Cada desliz, cada detalle pasado por alto, se convirtió en evidencia. Para el final de la semana, había reunido suficientes pistas para sentir que la traición que temía iba mucho más allá de lo que la nota había revelado. La vida ordinaria en la que había confiado durante décadas era una ilusión frágil, y sabía que el próximo paso sería descubrir la verdad oculta bajo la superficie. Era hora de investigar más a fondo, de seguir el rastro a donde fuera que me llevara. Los descubrimientos llegaron lentamente al principio, en pequeños pedazos casi imperceptibles, pero juntos formaron una imagen que ya no podía ignorar. Una tarde, mientras ordenaba los papeles que Javier había dejado en su escritorio, encontré un sobre doblado dentro de un libro de contabilidad que él decía era rutinario. La letra era desconocida, pulcra y deliberada. Dentro había recibos de una joyería en Querétaro y una tarjeta con una dirección. El monto total era exorbitante, mucho más de lo que jamás me había dado para la casa o los gastos del hogar. Una sensación de hundimiento creció mientras examinaba el sobre más de cerca. Junto a los recibos, encontré cartas cuidadosamente escritas, afectuosas e íntimas, firmadas por una mujer llamada Elena Rivas. Tenía 35 años, más joven de lo que había imaginado. Era maestra en una ciudad vecina y la receptora de la atención y devoción de mi esposo, que siempre asumí que eran solo para nuestra familia. Cada línea en esas cartas confirmó lo que mi intuición había temido por semanas. Javier había estado viviendo una doble vida. La pieza final encajó cuando descubrí una nota entre los papeles de Eduardo Vargas, el amigo de toda la vida de Javier y gerente del banco. Detallaba un plan para desviar fondos del banco durante una gran transferencia a fin de mes, con instrucciones precisas, fechas y lugares. El plan era deliberado, organizado, y llevaba meses, tal vez años, en marcha.
Mi esposo y Eduardo planeaban escapar con el dinero y empezar una nueva vida con Elena, dejándonos a mí y a nuestros hijos desprotegidos y sin recursos. Me senté en silencio, con las cartas temblando en mis manos, mientras el peso de la traición se asentaba sobre mí. 10 años de matrimonio, 35 años de devoción a la familia, innumerables sacrificios, y todo había sido usado como una máscara para el engaño. El hombre en quien había confiado mi vida había estado planeando borrarla mientras mantenía la ilusión de normalidad. Mi pulso se aceleró, pero el miedo dio paso a la determinación. Me di cuenta de que esto ya no se trataba de confrontarlo directamente. Se trataba de protegerme a mí y a los niños y encontrar una manera de detener lo que venía. Cada pequeña pista, cada inconsistencia en su horario, cada cajón cerrado ahora tenía sentido. La traición era completa, pero también había revelado el camino a seguir. Con cuidado, devolví las cartas y los recibos a sus escondites, asegurándome de que nada estuviera fuera de lugar. Mis manos temblaban, pero mi mente trabajaba con una claridad que nunca antes había conocido. Había descubierto la verdad, y la urgencia de actuar se volvió inevitable. Sabía que el próximo paso requeriría una planificación cuidadosa y valentía. Mientras me preparaba para reunir pruebas que pudieran proteger a mi familia y hacer justicia antes de que fuera demasiado tarde, pasé los días siguientes moviéndome con cuidado por la casa, fingiendo mantener la rutina de una vida tranquila mientras reunía en secreto las pruebas que necesitaría. Cada documento que fotografié, cada carta que copié, era una pieza del rompecabezas que había descubierto. Aprendí a guardar la pequeña cámara Kodak en mi bolso, mezclándola entre mis materiales de costura para que Javier nunca lo notara. Cada movimiento debía ser deliberado. Un solo error podía exponerme. Abrí una cuenta bancaria secreta, usando los ahorros que había acumulado silenciosamente con mi costura a lo largo de los años. El dinero era modesto, pero era un comienzo, una salvaguarda que aseguraba que podía actuar independientemente si era necesario. Había aprendido hace mucho que nadie podía protegerte realmente más que tú misma. Y ahora esa lección nunca había sido más vital. Con una planificación cuidadosa, arreglé un contacto discreto con el inspector Morales, un inspector federal que había conocido años atrás cuando visitó el banco. Dejé un sobre sellado en un lugar que revisaría durante su visita rutinaria, con copias de cada documento crítico que había recolectado. El tiempo debía ser preciso. No podía arriesgarme a ser vista entregándolo yo misma, ni permitir que ningún detalle sugiriera que estaba al tanto del plan del robo antes de que las autoridades actuaran. Incluso mientras llevaba a cabo esta operación clandestina, mantenía las apariencias en la casa. Los desayunos estaban listos a tiempo, las rutinas de los niños se mantenían intactas y respondía a las preguntas de Javier con facilidad practicada, cuidando de no revelar la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Cada noche, después de que la casa estaba en silencio, revisaba mi plan y ensayaba cada posible contingencia. Para el final de la semana, tenía una estrategia clara en marcha. Las pruebas estaban seguras, las autoridades informadas y mis propios recursos protegidos. Había tomado todas las precauciones, pero la parte más difícil aún estaba por venir el día en que Javier y Eduardo intentarían su desvío, sin saber que yo había cambiado el rumbo. El momento de actuar se acercaba, y sabía que no habría vuelta atrás. El día de la transferencia llegó, y me moví por la casa con la misma rutina cuidadosa de siempre, preparando el desayuno para Diego y Sofía, charlando con Javier como si nada hubiera cambiado. Cada mirada, cada palabra, estaba medida. Podía sentir la tensión en el aire, una vibración silenciosa que corría bajo los movimientos cotidianos de nuestras vidas. Sabía que las autoridades estaban en posición, guiadas por las pruebas que había reunido y entregado al inspector Morales. Llegarían al banco en el momento exacto en que Javier y Eduardo comenzaran su intento de desviar los fondos. Contuve el aliento ante cada sonido menor en la casa, cada crujido de las tablas, preguntándome si llegarían a tiempo.
a media mañana, cuando Javier salió hacia el banco con su confianza habitual, sentí una extraña mezcla de miedo y anticipación. Se fue sin sospechar nada, su mente enfocada en el plan que había ensayado meticulosamente durante meses. Eduardo estaría allí, tranquilo y seguro, creyendo que eran invisibles para el mundo. Las horas pasaron lentamente. Me ocupé con la costura, pero mis ojos seguían mirando el reloj. Luego, débil al principio, los sonidos comenzaron, el inconfundible lamento de sirenas a lo lejos. Mi pulso se aceleró mientras el ruido crecía, resonando por la calle. En minutos, las autoridades estaban en el banco, interceptando a Javier y Eduardo en medio de su plan. Observé desde la ventana, con las manos temblando pero el corazón más firme de lo que había estado en semanas. Los oficiales salieron, guiando a los hombres hacia los autos. La tensión rota en un instante que había parecido eterno en la espera. El alivio me inundó, mezclado con una satisfacción profunda y silenciosa. La amenaza que había cernido sobre mi familia durante tanto tiempo finalmente se había disipado. Me aseguré de que los niños permanecieran ajenos, jugando en el patio como si el mundo no hubiera cambiado. Me moví por la casa con una calma deliberada, manteniendo la ilusión de una vida ordinaria mientras sabía que las vidas de mis hijos y la mía estaban a salvo. El ritmo cotidiano de la casa volvió, pero ahora estaba transformado. Impregnado de la certeza de que había recuperado el control. El engaño de décadas había sido confrontado y neutralizado, pero el trabajo de reconstruir y entender el alcance completo de lo que Javier había planeado apenas comenzaba. Empecé a planear los próximos pasos con cuidado, sabiendo que la seguridad y la claridad para mi familia requerirían paciencia y valentía. Tras los arrestos, la pequeña casa en San Miguel se sentía vacía y opresiva. Sabía que era hora de irnos, de empezar de nuevo en un lugar donde pudiera respirar y tomar decisiones sin temor a que la traición acechara en cada rincón. Querétaro se convirtió en nuestro refugio. Diego y Sofía se adaptaron rápido a los nuevos alrededores. Sus vidas llenas de calles desconocidas, nuevos amigos y el alivio silencioso de una madre que ya no estaba bajo el control de Javier. Volví a mi costura, la habilidad que me había sostenido durante años de cuidadosa gestión doméstica, y comencé a tomar clientes de nuevo. Cada puntada, cada ajuste, era un recordatorio de que podía crear algo duradero, algo completamente bajo mi control. Elena, sorprendentemente, se convirtió en una aliada. Ella también había sido engañada, pero compartía mi objetivo de establecer estabilidad para los niños y nosotras. Juntas, organizamos horarios, dividimos responsabilidades y lentamente transformamos nuestro pequeño departamento rentado en un hogar y un espacio de trabajo funcional. La independencia financiera se volvió una prioridad. Los ahorros que había guardado y las modestas ganancias de la costura nos permitieron mantener una sensación de seguridad mientras establecíamos nuestras nuevas rutinas. Encontré un equilibrio cuidadoso entre supervisión y confianza, asegurándome de que Elena manejara los detalles administrativos, mientras yo me enfocaba en el oficio que amaba. Diego y Sofía encontraron formas de contribuir, manejando pequeños recados, ayudando con los clientes y abrazando gradualmente un hogar donde la cooperación, no el control, dictaba nuestros días. A pesar de la inquietud persistente del pasado, sentía un orgullo silencioso por la forma en que nuestras vidas se estaban transformando. Ya no solo sobrevivíamos, estábamos reconstruyendo. El ritmo de nuestros días ya no estaba dictado por el miedo o el secreto, sino por una planificación cuidadosa, respeto mutuo y una determinación compartida de crear algo honesto y duradero. Cada noche, al cerrar el taller y acostar a los niños en sus nuevas rutinas, me recordaba que el pasado había sido enfrentado y que el futuro era nuestro para moldear. Cada día traía un renovado sentido de propósito, un paso hacia la estabilidad y la confianza que nos habían negado durante tanto tiempo.
Y mientras la primera semana completa en Querétaro llegaba a su fin, comencé a ver los contornos de una vida que no solo podía perdurar, sino prosperar. Elena se integró rápidamente a nuestro hogar, no como una intrusa, sino como alguien que compartía la responsabilidad de mantener a nuestra familia en marcha. Organizó el taller con precisión, manejó los horarios de los clientes y asumió tareas administrativas que yo había descuidado mientras me enfocaba en la costura. Diego y Sofía la observaron al principio con cautela, inseguros de cómo tratar a alguien que alguna vez fue parte de la vida secreta de su padre. Pero con el tiempo se adaptaron. Los niños aprendieron a interactuar con ella de manera natural, participando en pequeñas tareas y aceptando gradualmente su presencia como parte de nuestro nuevo ritmo. El taller comenzó a florecer de maneras que no había imaginado posibles. Los pedidos aumentaron, los clientes elogiaban nuestra eficiencia y la colaboración entre Elena y yo se volvió fluida. Sin embargo, fuera de las paredes de nuestro departamento y espacio de trabajo, los chismes surgieron. Algunos vecinos murmuraban, curiosos por el arreglo inusual de una esposa traicionada y la antigua pareja de su esposo viviendo y trabajando juntas. Ignoré sus susurros, enfocándome en el bienestar de los niños y el crecimiento del negocio. La vida diaria se asentó en una nueva normalidad. Los desayunos eran compartidos, los horarios coordinados y las noches llenas de conversaciones tranquilas, risas y el ocasional debate amable sobre el trabajo o los asuntos del hogar. Elena demostró ser no solo competente, sino confiable, y me di cuenta de que la colaboración podía existir incluso después de una traición, siempre que hubiera honestidad, límites claros y respeto mutuo. Los niños prosperaron en este entorno, descubriendo que la familia no se define solo por la sangre o los errores del pasado, sino por el cuidado y la consistencia ofrecidos día a día, con nuestras rutinas establecidas y nuestros roles claros. La base de una familia poco convencional pero estable estaba firmemente en su lugar, preparándonos para los desafíos y confrontaciones que el futuro inevitablemente traería. Habían pasado años desde los arrestos, y la vida en Querétaro se había sentado en un ritmo constante. Entonces llegó la noticia. Javier iba a ser liberado de prisión. La noticia envió una onda a través de nuestro hogar cuidadosamente reconstruido. Pero la enfrenté con una resolución tranquila. Había establecido límites hacía mucho tiempo, y no permitiría que el miedo o los viejos patrones dictaran nuestras vidas de nuevo. Cuando llegó, Diego y Sofía no sabían cómo responder, cada uno procesando al hombre que alguna vez dominó nuestro hogar de manera diferente. Elena permaneció observadora en silencio. Su presencia un recordatorio de que el pasado era complicado, pero manejable. Guié las interacciones con control cuidadoso, asegurándome de que Javier entendiera los límites y que la seguridad de los niños permaneciera intacta. El encuentro fue civil, contenido y emocionalmente medido. Respondí preguntas sin disculpas. Permití que los niños eligieran su nivel de interacción y dejé claro que el respeto y la honestidad determinarían los términos de cualquier interacción. Por primera vez en décadas, el balance de poder ya no estaba inclinado hacia él. Para el final de la visita, estaba claro que la reconciliación, si ocurría, sería en nuestros términos, no en los suyos. El pasado podía ser reconocido, pero no definiría el presente ni el futuro de nuestra familia, y cuando se fue, dejando el hogar en silencio una vez más, dirigí mi atención a los próximos pasos para asegurar la estabilidad de todos, sabiendo que el trabajo de protección y guía estaba lejos de terminar. El taller había crecido más allá de lo que pude haber imaginado cuando Elena y yo comenzamos en ese pequeño departamento en Querétaro. Los pedidos llegaban constantemente, y nuestra reputación por precisión y calidad atraía clientes de toda la ciudad. Cada vestido que terminaba, cada patrón que perfeccionaba, me recordaba que los años de trabajo cuidadoso y atención al detalle ahora estaban dando frutos de maneras que nunca había anticipado.
Diego y Sofía también habían encontrado sus propios caminos. Diego prosperaba en su carrera de ingeniería, aplicando el mismo enfoque meticuloso a su trabajo que yo había cultivado en él cuando era niño. Sofía perseguía sus talentos creativos, mezclando arte con habilidades prácticas, y a menudo ayudaba en el taller, aprendiendo a apreciar el oficio y la disciplina detrás de cada diseño. Verlos crecer como adultos capaces e independientes me llenaba de un orgullo silencioso que no me había permitido sentir en años. La nota en la Biblia, que alguna vez me heló el corazón, ahora parecía casi irónica. El mensaje que pudo haber destruido mi sentido de seguridad y confianza había, en cambio, despertado una determinación y una astucia que no sabía que poseía. Me había obligado a tomar el control de mi vida, proteger a mis hijos y construir algo duradero para todos nosotros. Aprendí que la resiliencia no es simplemente soportar dificultades, sino usarlas para forjar un yo más fuerte y sabio. La independencia se gana no a través de la rebeldía, sino con acciones cuidadosas y una resolución firme. El pasado ya no podía intimidarme. Se había convertido en la base sobre la cual construí un futuro, y mientras cerraba el taller por la noche, observando las luces de la ciudad brillar contra el horizonte de Querétaro, sentí la certeza de que nuestra historia, una de supervivencia, valentía y determinación inquebrantable, apenas comenzaba.